pero aquí en Colombia sabemos lo que es una verruga, ¿verdad? Un pedazo de piel por dentro pegada ahí, pero iba ¿qué? Creciendo, y crecía en la cara, en los brazos, en todo el cuerpo, y la gente iba perdiendo la sensibilidad y en algunos casos comenzaban a sangrar, a perder piel, pero ellos no sentían cuando perdían alguna parte de su cuerpo. O sea, era algo tremendo. Y como era una enfermedad de la época tan terrible, a la gente la tenían que sacar del campamento o de la ciudad, de tal manera que no podía volver a ver a su familia, no podía volver al trabajo, no podía volver a la congregación, porque en el libro de Levíticos está allí específicamente qué se debía de hacer con la gente que tenía lepra, y era, mejor dicho, algo tremendo. Y ahí entonces el Señor comienza a denotar en este pasaje que Él llegó a esa aldea. Y esa lepra para nosotros hoy, ¿qué representa? Representa el pecado de nuestra vida, el pecado de nuestro corazón. Por eso cuando Moisés va a hablar con el Señor y le dice: ¿qué señales voy a hacer de que Dios está conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué señales voy a hacer? Se dice: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Y el Señor muestra su autoridad en esto, pero él le sigue diciendo: no, yo no soy capaz. ¿Qué puedo hacer? Y el Señor le dice: mete tu mano en tu seno allí, y al sacar la mano estaba llena de lepra. Ahí le estaba demostrando el Señor a Moisés, y en esos momentos el Señor transformó el corazón de Moisés al sacarle la lepra del alma, porque esa lepra que dañaba al hombre, perdía la sensibilidad, acababa con las familias. Así hace el pecado en su vida y en mi vida. El pecado nos quita la sensibilidad, el pecado nos hace a nosotros que todo a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo, y perdemos la sensibilidad. ¿Se acaba el problema? No, se endosa con la familia, se endosa con los hijos, y viene la maldición, y por eso la lepra va de generación en generación. Pero el Señor, ¿qué hizo? Le dijo a Moisés: vuelva a meter la mano, y el Señor ya sacó limpia, porque cuando tú recibes la palabra de liberación, la lepra es sacada de tu corazón. Tú mismo tienes que sacarla, tú mismo tienes que buscar la sanidad del alma, la sanidad del espíritu, y tú mismo tienes que comenzar a recibir la sanidad de tus sentimientos, de tus emociones, de toda tu vida. Bendigo al Señor que nos miró con amor de misericordia. Y los tres gritos de estos hombres leprosos, de este hombre específicamente. El primer grito de los leprosos es que cuando ellos tenían esta enfermedad, eran apartados de la aldea, de la ciudad, como lo llame, del campamento. Habían personas específicas que les dejaban alimentos, agua, pero no podían acercarse a ellos. Y cuando el Señor Jesús llega a la aldea, ellos salen. Yo quiero decirte en esta mañana que el Señor Jesús llegó a tu casa, llegó a tu familia, llegó a mi familia para buscarme. Y todos aquellos que por la gracia de Dios comenzamos a decirles: Señor, ten misericordia de mí. Y cuando los leprosos, ellos llegaban a salir un tiempo a recoger las cosas, y si se llegaban a topar con alguien de la ciudad, ellos levantaban el primer grito. Y el primer grito es: inmundo, inmundo, inmundo. Entonces la gente ya sabía que se topaban con un leproso. Entonces de una vez se iban, y no podían, y tenían que entrar en la ley de la descontaminación por haberse estado cerca a un leproso. Era prohibido tocar a los leprosos, pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él se le acercó a un leproso y lo tocó. Aunque nadie haya querido tocar tu alma, el Señor Jesucristo tocó tu alma y tocó mi alma, y nos salvó, nos libró. Él no nos tiene asco, Él no nos rechaza, Él no nos odia, Él nos ama.
Y no importa la enfermedad que hayamos tenido, el Espíritu Santo me tocó. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente me tocó, sino que se hizo como yo, como usted. Se hizo hombre, padeció como nosotros padecemos, sintió lo que nosotros sentimos, pero murió en una cruz para matar al enemigo de nuestras almas. Nuestro propio pecado lo venció en la cruz. Venció a Satanás, venció la muerte, venció la lepra maldita que ha salido de generación en generación, desde Adán hasta el último hombre. Pero así como el pecado entró por un hombre, así la salvación entró por el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuántos amamos al Señor? Él es maravilloso, Él es precioso, Él es hermoso, aleluya. Y el primer grito que ellos decían era inmundo. ¿Qué significa la palabra inmundo? Significa apartado, separado de Dios para siempre. Usted estaba inmundo. Yo estaba inmunda. Es una palabra inmunda. Es una palabra horrible. Y muchas veces nosotros cometimos el pecado de decirle a nuestros hijos, a nuestra familia: quite esos pies inmundos, quite esas manos inmundas, quite ese trapo inmundo, quite esa olla inmunda. Y estábamos continuamente maldiciendo. Pero el grito que pegaban estos leprosos es el mismo grito que está pegando la humanidad hoy: inmundo, inmundo, inmundo. Ni el hechicero, ni el brujo, ni el mentalista, ni la persona intelectualista puede darnos la solución, porque el único que vino al encuentro de estos hombres fue el Señor Jesucristo. Él vino a esa aldea, y tan pronto Él entró a la aldea, estos 10 hombres llegaron al Señor. ¿Por qué 10 hombres? Porque toda la era de la humanidad el hombre ha sido atacado. La lepra de la inmundicia del pecado ha atacado al varón. Pero el Señor Jesucristo, en Efesios capítulo 5, 18 en adelante al 21 y 22, nos habla el orden de Dios. Mas el orden de Dios, ¿qué es? Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, pero el Padre es la cabeza del Señor Jesucristo. O sea que todo lo dirige el Padre de misericordias. Y yo quiero decirle a los varones que están aquí en esta mañana: su cabeza es el Señor Jesucristo, y Dios los guiará, y Dios los conducirá a ríos de agua viva, y Dios los sacará de la lepra, y dejará que el hombre vuelva a tomar el lugar que Dios le ha dado en la creación, que es una nueva creación. Es lo que el Señor quiere para ti. Y amados hermanos, estos 10 hombres no gritaron inmundo delante de Dios. Gritaron: Maestro, Señor, levante sus 2 manos, ten misericordia. Pero usted siempre dice de mí, pero ellos dijeron de nosotros. Porque tú en esta tierra no solamente tú sufres, no solamente tú tienes problemas, no solamente tú padeces necesidad. Hay una multitud que, como tú y como yo, estamos pasando necesidades, luchas, dificultades. Y hoy se levanta un clamor en esta iglesia y en el mundo entero. Levante sus 2 manos y diga: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el segundo grito que ellos pidieron fue: ten misericordia a nosotros.
Estos 10 hombres, todos creyeron, todos vinieron a él, todos clamaron el clamor de misericordia, todos escucharon la voz del Señor cuando les dijo: vayan al sacerdote y preséntense, porque el único que podía darles el pase de poder vivir en medio de la comunidad se llamaba el sacerdote que habla la Biblia. No el sacerdote que usted conoce, sino el que Dios había puesto para ministrar al pueblo, que hacía a la vez de médico y hacía a la vez de legislador, porque Jehová es Jehová Rafa y Jehová es tu defensor. Jehová es el sacerdote de hoy, donde tú te presentas para recibir la sanidad de Dios. Y cuando ellos fueron en el camino, dice la palabra, uno de ellos, dice la palabra, mire cómo dice: y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Mientras ellos oyeron la voz, mientras que ellos obedecieron, ¿qué pasó? Mientras iban por el camino, recibieron la sanidad. O sea, en otras palabras, ellos vieron el milagro de Dios en su vida. Yo no sé cuántos han visto el milagro de Dios en su vida. Hoy se abren los ojos de todos nosotros para ver el milagro de Dios en nuestras vidas. Un milagro de salvación, un milagro de liberación y un milagro de sanidad. Aleluya. En el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, en el versículo anterior dice que iban y fueron limpiados. Limpiados. ¿Qué hicieron los 9? ¿Para dónde se fueron? ¿Qué hicieron? Si ellos fueron limpiados, pero este vio que fue sanado. Unos se van solamente y vienen al Señor, tienen fe, creen en un milagro, piden misericordia, pero solamente son limpiados, porque Dios quiere hacer más y hay más. Pero también depende de cómo tú respondes, y por eso tu gratitud debe marcar la diferencia en tu vida. Y él vio que estaba sanado, y esa palabra sanado viene de su original, que él vio como todo su cuerpo fue sanado. Los otros fueron limpiados, o sea, se fue la lepra, pero este fue sanado desde la cabeza hasta los pies. En otras palabras, fue restaurado. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Y mire lo que dice ahí. Entonces, uno de ellos, viendo que había sanado, no se quedó callado. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido un milagro de Dios y se queda callado. Este hombre, él sí sabía que era vivir en la lepra. Él sí sabía. Este hombre, dice la Biblia, era extranjero, o sea, era samaritano. Antes de no tener la lepra, el espíritu religioso que tenían esta gente era terrible, porque la Biblia en Juan capítulo 4 dice que judíos y samaritanos no se querían ni se hablaban entre sí. Pero ahora, en medio de la lepra, estaban juntos, porque hermanos, ya cuando usted está en la inmundicia, cuando yo estoy en la inmundicia, allí no hay estatus, no hay nada, aunque el hombre se crea con estatus, pero todos somos inmundos delante de la presencia del Señor, porque estaba el pecado. Solo cuando vino Cristo, Cristo nos tocó, nos limpió de la inmundicia y entramos a recibir la sanidad completa de nuestras vidas. Y este hombre glorificó, vio la sanidad, volvió. ¿Y los demás para dónde se fueron? Hace muchos años, como unos 20 años, con mi esposo estábamos viendo un culto de sanidad. En esa época hicieron como una semana de milagros donde el pastor Enrique, y eran unos milagros tremendos. Y en esa época los estaban pasando por la televisión. Y entonces estaba allí un señor en silla de ruedas, y oraron los hermanos y dieron la palabra en el nombre de Jesús: levántate y anda.
Y fue tan tremendo que la silla salió y él salió corriendo, caminando, y eso fue, hermanos, una gloria y todo, como esta hermana que gritó aleluya, porque los demás nos hemos vuelto espectadores de milagros. Pero cuando tú vives un milagro, tú no te puedes quedar callado. Tú no te puedes quedar callado. Y este hombre comenzó a gritar, a glorificar a Dios. Pero el del testimonio se acerca al hermano que pregunta, le dice: hermano, qué bendición, qué testimonio. Y todo el mundo gritaba: gloria a Dios, alegre. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Y él agarra el micrófono y le dice: lo primero que yo voy a hacer es echarme una bailada. Y a usted le parece risa, pero yo creo que estos 9 se fueron a la bailada. Yo creo que estos 9 se fueron para donde la familia. ¿Y está mal ir donde la familia? No, pero primero está el Señor. Y estos 9, yo no sé para dónde agarraron. La Biblia hace un gran silencio, pero el Señor responde. Dice: ¿dónde están los 9? No hay ninguno que venga a glorificar a Dios, porque de cada 10 personas en el mundo, en los hogares, en las iglesias, solo uno es agradecido. Y yo declaro esa palabra para usted en esta mañana. Usted es uno que es agradecido con Dios. ¿Y cómo se sabe que usted es agradecido con Dios? Gracias, Dios. No, el mismo grito que él pidió de misericordia, en ese mismo grito alabó al Señor. ¿Cuántas veces usted y yo pasamos por un problema, dificultad, lucha? Y como el pastor predicaba hace 15 días, que nos instó a sacar tiempos, y a mí como ministró esa parte, tiempos de oración y de ayuno con la familia. Y estábamos allí por 2 peticiones específicas y haciendo lo que dice la palabra de Dios, postrados delante del Señor, presentando nuestras peticiones a Dios, pero no diciéndole a Dios: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto. Sino cuando tú pides misericordia, tú sabes en quién está tu confianza. Tú sabes que la respuesta de Dios siempre va a ser veraz, sea que Él lo haga como nosotros pensamos o como usted lo cree. Pero la Biblia habla muy claramente. Cuando el Señor Jesucristo se enfermó, Lázaro, fueron a llamarlo. Y así hay mucha gente, va y llama al Señor: mi hermano está enfermo. ¿Y quién no sufre cuando un hermano está enfermo? Aquí están mis hermanos que juntos han pasado por el lado de la muerte. Y uno siente un dolor, que uno siente como si algo le estuvieran desprendiendo. Y lo primero que uno hace es botarse al piso, cuán largo es, pidiendo al Señor misericordia, porque clamamos por el alma de nuestra familia. Pero Dios es el que decide, Dios es el que sabe, Dios es el que contesta. Y por la gracia de Dios, juntos están sentados en el nombre de Jesús. Pero no quiero que usted esté sentado aquí en una silla y que usted quiere cambiar. Usted está aburrido, usted dice: esto no me gusta. Y lo que hace usted es cambiar de silla. Se sienta en esta silla plástica, otro día puede ir a sentarse en una silla reclinada, pero a usted no lo va a cambiar ni la silla ni el templo. Usted tiene que ir es al Señor Jesucristo y postrarse y pedir misericordia. Misericordia. ¿Cuántos en esta mañana lo declaramos? Misericordia. Y este hombre, hermanos queridos, glorificó al Señor con gran voz. Usted no puede en su vida ser una persona pasiva en la alabanza y la adoración a Dios. En su casa debe respirar la presencia de Dios. Y el Señor dice: ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron limpiados? O sea, él sí sabía que los otros fueron limpiados. Pero dice:
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? El espíritu religioso no los dejaba unirse cuando estaban sanos, pero cuando estaban graves ya no hay religión. Porque cuando usted está enfermo, yo estoy enferma, o cuando tenemos que pasar por un lineamiento de muerte o algo, la religión queda atrás y lo único que queda es nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Él es quien lo hace. ¡Aleluya! La diferencia de este hombre, dice que glorificó a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Es darle gloria por lo que Él es. Los otros se fueron y ni siquiera dieron gloria por lo que Dios hizo. Porque el desagradecimiento, ¿cuándo usted se da cuenta? Cuando usted recibe un milagro de Dios. Los milagros de Dios se hicieron para probaros, dice la Biblia, para saber qué había dentro de ti. Y cuando un milagro es hecho, tu corazón responde. ¿Quién le enseñó a este samaritano que había que ser agradecidos? La Torá en Deuteronomio capítulo 8. Ahí está, y el Señor les dice: no se vayan a olvidar de mí. Cuando ustedes construyan sus casas, cuando ustedes consigan oro, y ahí comienza una cantidad, y a darle el Señor específicamente: no vayas a decir que ha sido por tu fuerza. Y ese es el común de todos nosotros, porque el evangelio se ha vuelto un evangelio de ofertas, iglesias de estrato 0 hasta estrato 80. Pero el Espíritu Santo no es de estratos. El Espíritu Santo es de gente humilde, una persona agradecida. La labor y el corazón y el carácter que hay en su vida es la humildad. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesucristo es humilde de corazón, porque el Señor Jesucristo era un hombre que daba gracias. Cuando Él trajeron el pan para multiplicar, Él no actuó de una vez: venga, yo soy el Señor Jesucristo y lo multiplico. No subestime el poder de Dios. Es que cuando yo oro hago esto. Cuidado. Hasta el mismo Señor Jesucristo, en los 2 evangelios, en los 2 milagros que hizo de multiplicar el pan para los 5,000 y para los 4,000, en juntos levanta sus ojos al cielo y da gracias. Siendo Dios, dio gracias ¿a quién? A la cabeza de Él, al Padre. Y usted y yo también tenemos que ser agradecidos con el Señor Jesucristo, pero también con la cabeza que Dios te ha dado, con tu esposo. Agradezco a Dios por mi esposo, yo siempre se lo digo, pero quiero cada día de verdad ser una mujer agradecida de corazón, no de labios. Hermana, gracias. Hermano, gracias. Hermana, gracias. Hermano, gracias. Pero eso sale de acá. Por eso la Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces tenemos que aprender a tener esa parte relacional. Yo soy agradecida con Dios, pero también cuánto te has acercado al jefe de tu empresa que aprobó la hoja de vida y nunca le has dicho: muchas gracias, Dios lo bendiga por haberme dado esta oportunidad. Sino que a los meses estás diciendo: esta empresa, y comienzas a decir y a hablar mal, y muchos comienzan a decir hasta palabras con estiércol al jefe, a la empresa, a todo, y demigra y habla y dice y rechaza, y su boca solo bota y él de desagradecimiento. Y déjeme decirle que el desagradecimiento es una maldición. En Proverbios 17, en el versículo 13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios. El Salmo 103 dice:
bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Mira, hermano, la alabanza siempre debe estar en tu boca, en tu corazón, no solamente en un momento emotivo, sino en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. Mi hermano Monroy me estaba contando ahorita en la mañana cuando llegó. Dijo: pastora, yo no me puedo quedar hoy en la reunión de acción de gracias del liderazgo, y porque tengo que ir a trabajar y no tengo cómo comunicarme. Y yo le dije: ¿y eso, hermano? Es que el miércoles en la buseta se subieron dos hombres y el hermano se subió con la esposa y se sentaron en la primera silla. Y subieron dos hombres a atracar la buseta, y a él específicamente el hombre le puso el revólver así. O sea, no era más sino el hombre jalar el gatillo y destruirle la cara, como es lo que se ha visto en los últimos tiempos. Y el otro con el cuchillo iba haciendo sus fechorías. Y él en esos momentos, dice que en esos momentos solo era mirando los ojos de la persona allí. Y dice: pero ¿sabe qué me ha hecho el Señor en estos días? Imagínese que el día sin IVA yo fui y me compré ese celular. Pero ¿qué me puso Dios a hacer? Dije: ¿qué, hermano? A darle gracias a Dios por todo. Tremendo. Yo le dije: hermano, eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dijo: ¿sabe por qué? Porque ya analizando ya uno después, el susto fue terrible, hermana, porque ver ese revólver en mi cara, eso fue terrible. Y yo le dije: Señor, gracias porque me permitiste vivir y quiero vivir para ti. Amén. Qué bendición. Oh, hermano. Y palabra célebre que me dijo, y el Señor me hizo sentir que somos objetivo para el diablo, pero con nosotros está el Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, el Salmo 103, les animo a leerlo. Es hermosísimo este salmo. Ahí habla del carácter de Cristo. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, mi Salvador. El que sana todas mis dolencias, mi sanador. El que me saca del hoyo, mi redentor. Habla del carácter de Cristo. Y más adelante dice: como no olvida ninguno de sus beneficios, o sea, como tú tienes y marcas la diferencia, eres un hombre y una mujer grato, dice: te rejuvenecerás como el águila. O sea que entre más des gracias a Dios y que la gratitud en tu vida sea más allá de tus palabras y tengas en tu carácter la vida de gratitud, va a ser algo maravilloso. Yo sé que muchos de ustedes acá han sido personas que Dios ha usado para bendecir a muchos, para ayudar a muchos, y de pronto sus corazones han estado heridos y decir: ayudo a estas personas y son tan desagradecidos. ¿Conoce usted a alguien desagradecido? Quiera el Señor que no sea usted, porque la palabra del Señor dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Es una maldición. No se apartará. El desagradecimiento es una maldición. Y tremendo es, hermanos queridos, que la ingratitud está cuando una persona es humilde, es porque es una persona que de su corazón brota el río de gratitud en su alma. Pero cuando no se es humilde, la arrogancia y la soberbia envuelven el carácter
y vemos la diferencia entre el Señor Jesucristo y Satanás. El Señor Jesucristo, estando en su trono, dejó su trono y su gloria para venir por mí. Satanás quería hacer su trono más arriba. El Señor Jesucristo se hizo como nosotros y el diablo quería hacerse Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, por eso dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué nosotros nos retrasamos? Si venimos a la iglesia, si leemos la palabra, si hablamos a la gente de Cristo, porque en algún momento de nuestra vida hemos sido desagradecidos. Y es que el desagradecimiento entra sin que usted a veces ni se dé cuenta. Estos 10 leprosos, simplemente su carácter fue de ingratitud, pero hubo uno solo que dio gracias. Y esas gracias usted las debe tener en cuenta. Como nos dice la palabra del Señor, no solamente oírla, sino tenerla en el corazón, de agradecer al Padre por sus misericordias, pero también darle gracias a Dios por la vida. Cuando Adán y Eva le dijeron al Señor: gracias por este paraíso tan grande? No, vamos a comer porque queremos ser como Dios, porque el desagradecimiento envanece. El desagradecimiento lo vuelve a uno arrogante, lo vuelve a uno contumaz. No lo digo yo, lo dice la palabra, Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice la palabra, y es importante porque es que la palabra habla de todo. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, aquí no está hablando de la gente que no conoce de Dios. Se está haciendo referencia a usted y a mí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo primero? No glorificaron a Dios. No le glorificaron. ¿Cuántas veces tienen que a usted darle como hasta manivela para que glorifique a Dios? ¿Cómo es posible que no podemos ni cantarle al Señor? Porque muchos de nosotros estamos sentidos con Dios porque no me ha dado lo que yo quiero. Y Dios no es amamantador de chinos consentidos. Él es Padre de misericordias y de hijos bien amados, porque al hijo a quien ama lo disciplina. Y Él nos tiene que disciplinar, nos tiene que procesar, porque si tú no te dejas procesar, el mismo proceso más adelante, la misma victoria te aplasta. Y por eso te olvidas quien te dio esa carrera, quien te dio lo que eres, es el Señor. Yo quiero que hagamos una tarea en estos días y vayamos a ver la primera casita donde vivíamos y de dónde nos sacó el Señor. Cuando pasamos por el primer lugar, donde por la gracia de Dios, Dios nos llamó, donde fuimos trillados, donde Dios tuvo que moler y sacar la paja y que saliera el trigo, pasamos y decimos: gracias, Señor, porque este fue el lugar donde tú usaste la primer templo donde estaba esta iglesia, el primer propiedad. Y decirle: Señor, gracias. ¿Sabe para qué? Para que usted y a mí no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor y que ahora vivimos para Él. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Alguien glorifique a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino simplemente glorificaron
como a Dios. Ahí está la clave, como a Dios. Segundo, una persona ingrata es una persona que se envanece, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, eso la Biblia no dice eso. No, eso no es así. Y se envanecen porque ya se les olvidó de dónde los sacó el Señor, de la rancha donde vivían. ¿O no? Una joven, estábamos, un grupito de discípulos. Entre ese grupo hay aquí algunas hermanas. Está Lice, Lady, Eliana, Julie, otras hermanas. Y había una, no ninguna de ellas, otra, no les digo el nombre. Dijo, pastora, que en esa época no decían paz, o en esa época decían pastora o hermana, a mí no me vaya a mandar a ese lugar. Era en Subabajo, el último barrio. En esa época era Bilbao y San Pedro. No sé ahorita si habrán más barrios para allá. A mí no me vayan a mandar para allá, porque allá es donde están los zarrapastrosos. Y yo, gracias, Padre. Todos somos zarrapastrosos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Bueno, Señor, deme una palabra, deme una palabra. Le dije un día, mamita, ¿me hace un favor? ¿Me acompaña a hacer una visita? Claro, pastora, vamos. Y fuimos a la primera casa donde ella vivió, donde le llevamos el evangelio. Y le dije, venga, usted tenía 4 años cuando llegó a la iglesia. En esta casa y en esa era un inquilinato. Tú viviste en esta casa. Y ahora vives allá en el 5.º piso, en el lugar tal, y tienes todo, tienes una carrera, tienes, mejor dicho, todo, y a ti ya se te olvidó de dónde nos sacó el Señor. Entonces nosotros no podemos ir a despreciar a nadie. El pueblo de Dios no está en estrato, eso se lo inventó el diablo. El único estrato que hay en nuestras vidas y el único que existe y va por encima de todos los estratos es que somos hijos de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Padre? Le entró por un oído y le salió por el otro. Y Dios nos guarde, porque la tierra da vueltas 365 al año, despacito, pero la da. Se casó con un zarrapastroso. Y luche para que el zarrapastroso salga adelante. Pero nadie puede sacarnos del barro, solo se llama el Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Diga, nadie más. Entonces, amados, se envanecieron. ¿Cómo es una persona ingrata? Es una persona envanecida, orgullosa, entenebrecida, dura. Es irreverente, no le da gloria a Dios. Se corrompe su alma y su mente. Hermanos queridos, se entrega a la inmundicia. Para ellos ya no existe Dios. ¿Ya para qué Dios? Si yo tengo las fuerzas, yo tengo todo. ¿Qué? ¿Dios? ¿Se acuerda que el pastor dijo, Dios, si el que bendice son esas manos? Son esas manos, decía el hermano. Y la hermana estaba en ayuno y la hacía comer. Le agarró varias Biblias y se las rompió. Era terrible. Pero esta mujer siguió orando por su esposo y él se convirtió al Señor. Ella pertenecía a una iglesia aquí muy grande, pero el hermano puso un negocio allí al lado y Dios lo salvó, porque él se dio cuenta que el día que él dijo que eran las manos que a él le servían, la máquina se las cortó. Un señor las recogió y se las pudieron coser. Él tiene todas las heridas y dice, hermana, ore por mí, porque ahora no soy sino como Jeremías. Soy un llorón y no hago sino llorar y llorar y llorar.
porque Dios es el proveedor. Y a él dice: a mí nunca se me va a olvidar que me quedé sin manos y que por la misericordia de Dios me las pegaron. Y ahí fue cuando él perdió todo ese movimiento, todas sus riquezas las perdió en menos de nada. Y quedaron pagando arriendo. Pagar arriendo no es malo, al contrario, es una bendición por toda la gente que nos da la oportunidad de vivir en sus casas. Pero estoy hablando del testimonio de él, que teniendo tantas riquezas, por su envanecimiento, por no darle gloria a Dios, perdió absolutamente todo. Cuando ya pasó el negocio aquí a la vuelta, él pasando un día, entró, recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Gloria a Dios. La hermana vino a hablar conmigo. Dijo: hermana, es que yo soy XX. Bueno, me mostró todos sus títulos en tal iglesia. Le dije: sí, amada, te felicito, pero da la oportunidad y la misericordia de Dios, que Dios trajo a su esposo acá. Déjelo que se consolide, déjelo que él busque de Dios y más adelante Dios dirá qué va a hacer. Pero por ahora, déjelo que sea discipulado. El hombre se dejó discipular por el Señor. Ellos vivían en el Garcés Navas y él tenía el negocio acá. Hermano, era una pobreza total ese negocio. Y él pidió oración: hermana, yo quiero pasar la fama a otro lado. Le dijimos: ¿en qué barrio? Dijo: en Ayuelos. Le dije: bueno, vamos a orarle al Señor, porque Dios es el que enriquece, no somos nosotros. Pero hermanos, fuimos a orar por la fama y yo decía por dentro: Dios, ¿qué le pueden dar por este negocio al hermano? No había casi nada, pero es que Dios es Dios. Y vinieron y le compraron la fama y se la pagaron bien pagada. Fama de nombre, porque no había sino un pedacito de carne, un pedacito de pollo. Mejor dicho, eso era algo tremendo. Dios lo lleva a Ayuelos. Entonces la hermanita tenía que ir a llevarle el almuerzo a él hasta allá. Y un día vino a la consejería y le dije: ¿cómo van, hermanos? ¿Cómo van ustedes como hogar? Y oramos al Señor. Le dije: ¿de dónde viene? Me dijo: a llevarle el almuerzo a mi esposo. Yo todos los días le llevo el almuercito, porque no me gusta verlo que quede mal, sino que quede muy bien. Le dije: eso me parece excelente. Le dije: ¿y usted por qué no se va a vivir allá, a ese lado? Dijo: no, ¿cómo se le ocurre, pastora? No tenemos plata. Estamos buscando una casita. Y le dije yo: ¿y dónde están buscando la casita? Por allá fuimos a las salidas de Villavicencio. Le dije: ¿y eso? Le dije: ¿se va a asistir al Centro de Fe y Esperanza del Villado o qué? Entonces dijo: no, hermana, es que los recursos. Le dije: es que nuestros recursos están en las manos de Dios, no están en ninguna otra mano. Vamos a orarle al Señor. Y Dios le permitió irse a vivir allá en arriendo al pie del negocio. Entonces ya se evitaron transportes. Bueno, iban haciendo esto. Le dije: ¿y usted por qué no se atreve a pedirle un apartamento al Señor ahí al pie? Dijo: no, hermana, aquí valen más de 100. Eso hace 15 años. Valen más de 100 millones. Le dije: para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Y comenzaron a orar estos dos hermanos. Dios les restauró el hogar, les restauró la vida espiritual y ahora iba a restaurar la vida económica. Dios les regaló la fama y luego el Señor les dio un apartamento ahí en Ayuelos totalmente pago. Y Dios comenzó a restaurar, luego comenzó a restaurar la parte ministerial. ¿A qué voy con esto? Que el Señor sanó, a los otros los limpió, pero a este los sanó. Yo no sé cuántos quieren irse limpiados o quieren irse sanados por el poder de la palabra. Grítelo usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere irse limpiado o quiere irse sanado? ¿Cuántos queremos la sanidad de Dios? Y ahí están sirviendo al Señor en Sogamoso. Y su restauración fue total. Eso fue lo que hizo Dios con este hombre. Lo sanó, lo limpió, lo sanó, pero le dijo: levántate, vete, tu fe
te ha salvado. El regalo más grande. Los otros se fueron sin la salvación. Los otros se fueron limpiados. Los otros se fueron para cualquier parte. Pero el que volvió, se postró, recibió la salvación, encontró al Señor Jesucristo por la eternidad. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo de Dios? Póngase sobre sus pies y le va a dar gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Dele la gloria al Señor, hermano. Esta palabra Dios nos la ha dado en esta mañana. Tremenda no es la pastora, tremenda es la palabra de Dios. Levante sus manos y adore al Señor, porque Dios es bueno. Es la fidelidad de Dios, es la grandeza de su gloria. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Levante. Aún así, Él cubre mi pesar. Por tu gran su fidelidad. grítalo. Es la forma en que provee toda mi Adora al Señor. necesidad, hasta su vida derramar Dígalo. por probar Su fidelidad. Vamos a cantarlos todos. Tu fidelidad. Su fidelidad tan profunda, tan real En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. El Señor Jesucristo dice en su palabra que Él fue humilde de corazón. Él fue a la cruz. Dígale al Señor, pidámosle perdón al Señor. Muchos de ustedes se han endurecido su corazón porque se ha encontrado con mucha gente desagradecida. Pero Dios nos ha dado el secreto a mi esposo y a mí, y es que nada es nuestro, todo es de Dios. Y si Dios nos permite bendecir, ayudar a alguien, es la fidelidad de Dios. Y todo aquel que se ha sentido en su corazón que han sido desagradecidos con usted, como decía en la tarjeta de invitación, me preguntaban, pero el versículo, ¿por qué ese versículo? No te canses de hacer el bien, que al pasar el tiempo lo verás. Así te hayan pagado mal tu hermano, tu hermana. Fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. todo provee.
Dice la Biblia, Marcos 11:24, cuando ores, perdonad. Perdone. ¿Ya pediste perdón a Dios por tu desagradecimiento? Pídele perdón a Dios por tu desagradecimiento con tus padres, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia cercana y lejana, contra tus pastores, como en la época de Gedeón, que el pueblo no le agradeció. Pídele al Señor perdón. Perdonad, pero también perdona a todos aquellos que han sido desagradecidos contigo. Y hemos aprendido esto con el siervo del Señor y nos arrodillamos y le decimos: Señor, te entregamos todo dolor, y lo que tú nos hayas permitido hacer lo dejamos en tu altar. Y comenzamos a agradecer al Señor por esas personas desde el primer momento que les conocimos hasta el último día. ¿Y sabe qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado? Dios permite que dos personas, y Dios trae más. Porque cuando tú eres agradecido, eres sanado. ¿Eres qué? Sanado. Y diga: Padre, gracias por este día. Guárdanos, porque la ingratitud es la señal de los últimos tiempos. Tu palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán hombres soberbios, inventores de males e ingratos y desleales. Yo no quiero ser de la marca de la ingratitud. Hoy yo te pido, Señor, que me des la gracia para ser como tú, humilde de corazón. Diste gracias al multiplicar los alimentos. Diste gracias porque escuchas la oración. Dio gracias en la resurrección. Y dio gracias al compartir el pan y la copa. Y hoy queremos darte gracias. Hermanos amados, agradezco al Señor juntamente con mi esposo y mi familia por cada uno de ustedes. Les bendecimos, les amamos, y toda la gloria